Record this computer. Bueno, entonces, como estamos renovando la yeshiva y como es el primer día después del carantín en Israel y como es la primera vez después de un mes entero que no tuvimos las topaduras semanales, entonces somos muy poca gente hoy. Vamos a continuar y los que vendrán, bienvenidos. Antes que todo, voy a abrir ¿cómo se llama? El grupo de la yeshiva en el Shehret Shitab para partir con todos vosotros aquí el texto que tengo aparejado para esta ocasión, que es solo un momentico. Admit, bueno, Michelle está entrando también. Bueno, esto toma un poco de tiempo, vamos a esperar 10 segundos hasta que se abrirá el texto que tengo aparejado. Y entre lo tanto, voy a abrir también otros cuantos textos que vamos a tener menester. Y si alguno puede topar el texto en judo español del Kohelet, sería bueno. Sí. Bueno, entonces, a ver si se abrió. Ainda no. Adiós santo, este Shehret Shitab nuevo es una maravilla. Bueno, hasta que se abrirá el texto, yo sí que quiero abrir el texto de Kohelet en hebreo, que alguna persona busque la traducción judo-española. Está en libro en nuestra biblioteca. El Kohelet entero, solo Kohelet, no el comentario. Sí, hace. Sí, queremos Kohelet solo el texto. Es que estoy buscando, sí, solo un momento. Mejor Mamre, Kohelet. Y otra cosa. Tanakh Menukad Kohelet. Sí. Otra cosa. Hakol. Kohelet Hakol. Bien. Y otra cosa, Mitzvat Hakhel. Y con esto vamos a empezar. Mitzvat Hakhel. Mitzvat Hakhel. No, de nuevo. Salió mal. Trocando la tastatura cada vez. Mitzvat Hakhel. Y ahora partiré con vosotros estas tres cositas y podemos empezar. A ver, solo si se abrió en la yeshiva, estamos empezando. Zumhane. Un cuento, ¿no? Shevet Yehuda, ¿no? Es este. Bueno, lo abro y los parto aquí. Lo abro y los parto aquí. Copy. Chat. Bueno, chat, ¿dónde está? Sí. Estoy partiendo el primer texto, que es el texto de Kohelet en comentarios sobre el Kohelet en judo español. Esto es la primera cosa. La segunda cosa que parto es el Tanakh Menukad en hebreo, porque tenemos menester de una cosa aquí. Y al cabo, parto sobre el Mitzvah de Hakhel. Sí, ahora tenéis todos los tres textos. Y ahora vamos a empezar en primero en general. Cuando se melda el libro, ¿qué se melda en Sukkot o cuando se melda el libro de Kohelet? Es la primera cuestión. Y todos sabéis ya la respuesta porque es obvio. Es lo que se llama Achik Ashichare. Quiere decir más que obvio. Sí, Michael. Bueno, Michael está con los cheques pagando algo. ¿Qué libro se melda en el Sukkot?
tenemos Hamesh Megilot. Y las Megilot generalmente tienen empleo litúrgico, ¿no? Quiere decir, la Megilá de Ruth se melda, ¿cuándo se melda la Megilá de Ruth? En el Shivot. שבועות. En el Shavuot, sí. ולא אין סוכות בגלל הקציר, ¿Cómo? ובסוכות לא מזכירים את זה בגלל הקציר. לא. כי יש שני כסירים, quiere decir, uno en Pesach y otro en Shavuot. Y en Shavuot estamos meldando Ruth, y es la misma cosa, es el segundo kesir, porque hay dos cosas, ¿no? Gitá y Seorá se llaman en hebreo, ¿no? Ahora, como no soy agrícola, no sé mucho de estas cosas. Uno pasa en Pesach y el otro pasa en Shavuot. Sea como sea, la Megilá de Ruth se melda en Shavuot. Y ahí es el segundo kesir del año. Ahora, en el Purim estamos meldando Megilat Esther. En el Tisha B'Av estamos meldando Megilat Echa. Nos quedaron y también Tisha B'Av se llama Moed. Moed Kavalo Adonai Lishbor et Bahurai. Quiere decir la fiesta que la estableció el Dios para romper a mis mancebos. Quiere decir, es la fiesta del castiguerio, el día cuando llegan las cuentas o los heshbonot. Ansina que escapimos con 3 de las 5 Megilot. Tenemos una que se llama Shir Hashirim, que se melda, hay unos que la meldan solo el Pesach, y hay otros que la meldan cada Shabbat y Shabbat, incluyendo también el Pesach, y estos son los Sefaradim. Y nos quedó una sola Megilá, que es la Megilá de Kohelet. Ahora, lo que yo quiero demostrar en esta topadura es que las cosas no devienen, como llamarlos, mamadas del dedo, como se dice en hebreo, ¿no? Quiere decir unas invenciones y echaduras, sino que el propio facto que estamos meldando el libro de Kohelet en Sukkot no solamente demuestra que hay un atadillo interno del punto de vista del mensaje y del contenido del libro entre el libro y el Hag, sino que también parece ser que el libro desvalopó alrededor de esta fiesta y no al revés. Quiere decir, no es que tuvimos un libro que se llamaba Kohelet y tuvimos una fiesta en la cual no tuvimos nada que meldar. Entonces dijeron, aquí nos sobró una Megilá y aquí nos sobró una fiesta. Bueno, entonces vamos a meter un akrep con el otro, ¿no? Mismo como en los shidduchim o en los casamenteros, que primero meten a los ricos y después a los hermosos y después a los que vienen de familia buena y después a los que tienen carácter bueno, y al cabo del cabo lo que quedó de los machos y lo que quedó de las mujeres los meten en junto. No es esto lo que nos pasó aquí. No es que nos quedó una Megilá sin una fiesta y que nos quedó una fiesta sin ninguna Megilá y que ayuntaron a los dos. Sino, y esto es el hidush grande de esta topadura o de este shiur de esta semana, que el libro de Kohelet se desvalopó cerca de la fiesta del Sukkot. Ansina que la relación entre el Kohelet y Sukkot es una relación súper turbo profunda, mismo como la relación entre el Eja y Tisha B'Av, entre Ruth y Shavuot, entre Esther y Purim. Y ahora lo demostraré. Antes que todo, vamos a abrir el propio libro de Kohelet. Y yo lo hago así, voy a hacer share screen, sí, share screen, y voy a abrir el Kohelet aquí.
Sí, y ahora todos lo están viendo. Sí, todos lo están viendo. Ama, no lo estoy viendo yo porque estoy viendo a vosotros. Oh, ahora vos aquí, vos dice chicos, y ahora estoy viendo todo. Vamos a decir, antes que todo, ¿qué quiere decir el nombre Kohelet? ¿Qué quiere decir Kohelet? ¿A qué binyan, si es un nombre, o es un verbo, o es un adjetivo? Y afuera de esto, ¿a qué binyan pertenece? Y si es un nombre masculino o nombre femenino. ¿Qué quiere decir Kohelet? El resto de los libros del Tanaj estamos entendiendo justamente el nombre, ¿no? Shir Shirim, porque es un shir, y este quiere decir cantar de los cantares, y este cantar es muy especial y por esto lo llamaron cantar de los cantares, más importante que todos los cantares demás. O si el libro se llama Esther, habla de Esther, muy bien. Y si el libro se llama Ezra y Nehemiah y habla de Ezra y Nehemiah, muy bien. ¿De qué se trata en el Kohelet? Es uno que habla a una asamblea. Es uno que habla a una asamblea. Sí. Vamos a ver cómo. Kohelet quiere decir Kahal en hebreo, significa público. Kahal es público. Ahora, muchas veces en el judaísmo existe una cultura que la gente se llama según sus libros y el nombre del libro convierte a ser el nombre de la persona. Por ejemplo, se dice Peleoes. Peleoes es nombre del libro de un rabino de Sarai, Miadasho, que decir, lleva el mismo nombre como el mío, Miadasho. Ama, no lo llaman por su nombre, sino lo llaman por el nombre de su libro. Hubo un rabino en Sarai que también era Adasho de los dos. Y lo llaman Damesek Eliezer. ¿Por qué? Porque el libro más importante que escribió Rabbi Eliezer ben Santo, ben Shem Tov Papo, se llama Damesek Eliezer, y por esto lo llaman a la persona Damesek Eliezer. También lo mismo pasó con, vamos a ver, Bet Yosef. Muchas veces a Rabbi Yosef Karo lo llaman Bet Yosef. Bueno, ahora vamos a ver una cosa interesantísima. El nombre de Kohelet aparece en el propio libro de Kohelet 7 veces. 3 veces en la uvertira, quiere decir en la petichtá del libro. 3 veces en la hatimá, quiere decir en el sellamiento del libro. Y una vez sola en el libro. En el medio del libro, diremos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque vamos a ver Kohelet en los primeros 3 lugares y en los últimos 3 lugares es un nombre masculino. Divrei Kohelet ben David melech Yerushalayim. Palabras del Kohelet, hijo de David, rey en Jerusalén. Y ahora si estamos buscando aquí, control F, a ver dónde me se abrirá. Sí, si estamos buscando aquí, bueno, no me se abre, lo vamos a buscar, sí. Ani Kohelet, Haiti Melech al Israel Birushalayim. ¿Sí? Venatati et libi lidrosh vekaja vekaja. Y no sé por qué no me se abre. Bueno, lo voy a hacer por teléfono. Ansina que tenemos visto aquí, Ani Kohelet, y tenemos visto en el empecillo, Divrei Kohelet, y en los 2 lugares esto es nombre de la persona. Quiere decir, no habla el libro, habla la persona que escribió el libro. Y la persona dice Ani Kohelet. Ansina que el nombre de Kohelet es nombre de la persona. Ahora, solo para ver, andemos se topa el nombre de Kohelet por la 3ª vez en el primer capítulo. Solo un momentico. Sí, se topa en el Pasuk Bet. Sí,
quiere decir pishin en la seguida. Havel, Havalim, Amar, estás viendo amar, quiere decir forma masculina. Dicho. Bueno, en español, dicho el hombre, dicho la mujer, no hay ninguna diferencia. Ama en hebreo, el hombre es amar y la mujer es amera. Ansina que aquí tenemos amar. Quiere decir que Kohelet es nombre del autor del libro. Ahora vos, ansina que, bueno, para escapar, 3 veces. La primera vez, Divrei Kohelet ben David. Kohelet es la persona, nombre masculino. Amar Kohelet, dicho el Kohelet, nombre masculino. Al cabo, Ani Kohelet, Haiti Melech al Israel Birushalayim. De nuevo, nombre de la persona. Estas son las primeras 3 veces y las 3 aparecen en la uvertura, o quiere decir en la abiertura del libro. Las últimas 3 veces, quiere decir, en el último capítulo, también el nombre Kohelet aparece 3 veces. Vamos a ver, solo para ver, ande aparece por la primera vez, Yud, Bet, Pasuk, parece ser Tet. Yud, Bet, Pasuk, Tet, vamos a ver. Sí. No, no es Tet. No veo nada sin los anteojos. Ok. Ok, והסר כעס מליבך וזכור את בורך, ביום, y estamos aquí, creo. ויותר שהיה קהלת חכם, y más de lo que estuvo Kohelet sabio, od limad da'at et ha'am. Por encima de esto ambezó a la gente, al público, los ambezó inteligencia. De Izen, metió en equilibrio, de Hiker, investigó, Tiken, estableció, Meshalim arbe, alegorías muchas. Bikesh Kohelet, de nuevo estamos viendo, Bikesh y no Bikesha. Quiere decir que es un nombre masculino. Kohelet es nombre del autor del libro, no es un nombre privado. Ahora vamos a entender todo poco a poco. Y aquí también tenemos la tercera vez, solo que no veo dónde. Yud Bet Pasuk Tet. Sí. Claro, es diferente numeración de Pesukim entre ediciones diferentes. Entonces, estamos aquí, Yud Bet Tet, Veoter Shaya Kohelet Chacham, esto es lo que maldimos ya. Después, Bikesh Kohelet, Limtzo Divrei Chefetz, bueno. Y estas son las 3 veces en el cabo. Sí. Entonces, nos queda solo una sola vez en el medio, y esto se topa en el capítulo 7, 24. 7:24, lo estoy abriendo aquí, 7:24. Sí. Rahok Mashe Haya, 7:24, ¿por qué no lo veo? No, 7:27. 7:27, sí. Re'e ze masati, amera kohelet, ahat leahat, limtzo heshbon. Ahora, ¿qué quiere decir amera kohelet? Porque tenemos amera kohelet en Nekeva. ¿Entienden? ¿Entienden la demanda? Lo estoy meldando de nuevo. Re'e ze masati. Amera kohelet. Antes tuvimos amar kohelet. Y ahora tenemos amera kohelet. Ahora, amera kohelet, este es el nombre del libro.
Este es el nombre del libro. Y después, y este es el nombre del libro que aparece en el medio del libro. Después, cuando lo hicieron entrar al canón, al libro entero, siendo que se trataba de un libro especial, diremos, con una problemática especial, cuando lo hicieron entrar al canón, le ajustaron una petichtá y una hatimá. Y en la petichtá lo llamaron al autor del libro, lo llamaron Kohelet, y en la hatimá al autor del libro lo llamaron Kohelet. Así que tenemos una cosa muy típica de los judíos. Tenemos un libro y el libro se llama Kohelet. Y después el nombre del libro pasa a ser el nombre del autor. Y cuando los saduceos, quiere decir la élite del Bet HaMikdash, antes de los Perushim, hace entrar al libro al canón, le ajustan una petichtá y una hatimá. Y en la petichtá y en la hatimá, el nombre convierte del femenino al masculino, porque ya lo consideran, Kohelet ya lo consideran como el nombre del autor y no como el nombre del libro. Esto es una cosa que mucha gente ni la ven, ni la saben, ni la entienden. Ahora, tres cosas estamos viendo aquí en el primer capítulo. Divrei Kohelet ben David melech Yerushalayim. Havel havalim amar Kohelet. Havel havalim hakol havel. Quiere decir, vanidad de vanidades dijo Kohelet. Vanidad de vanidades todo es vanidad. Ahora, ¿de qué palabra hebrea proviene Havel o Havel havalim? ¿Qué es la palabra, el nombre? El nombre. ¿Qué es el nombre? Afuera de la vanidad. Vanidad es, quiere decir, todos los nombres que hoy en día tienen un empleo también abstracto o antes que todo abstracto, en hebreo beduino, en hebreo histórico, antes que todo, tenían un significado práctico, pragmático, concreto. Y después de este significado práctico, pragmático, concreto, pudo aguachearse y ampliarse y tal y cual, y convertir en una cosa abstracta. Bueno, en corto dicho, Hevel en hebreo es vapor. Vapor. La vapor de la boca. Vapor. Hevel. Ahora, tenemos una persona que se llamaba Hevel. ¿Quién era? ¿Quién era? El hijo de Adán Rishon. Hijo de la dama Rishon y hermano de Caín, que Caín lo mató. Ahora ahí tenemos mucha gente piensa que Caín lo mató al Hevel, ama junto con esto todos somos descendientes del Caín. Y no es verdad. Sí, Caín lo mató al Hevel, ama esto no significa que hay que contextualizar al cuento porque todos somos descendientes del Caín y tal y cual. No, porque la gente son descendientes del Shet. Los descendientes del Caín, según el Tanakh, fueron destruidos en el Mabul, en el diluvio. Ahora, Caín proviene de la palabra Kone, Caná, quiere decir del Shoresh Kuf Nun He. Quiere decir, de una parte tenemos posesión, Kinyan, posesión. Y de otra parte tenemos Hevel, que quiere decir vapor. Ahora, Hevel se murió
sin tener hijos. Ansina que esvaporeó, ¿no? Hevel es vapor y él esvaporeó por el mundo. Quiere decir, se desperdió sin ninguna continuación, sin ningunas dividendas o sin ningún... Bueno, ahora, ¿por qué todo esto es importante? Tuvimos una mitzvah que se llama, tengo que hacer, no, me van a decir, ¿están viendo junto conmigo la Wikipedia? ¿Ahora o no? Ujú. Sí, están viendo la Wikipedia. Bueno, entonces estoy abriendo el libro de Devarim, que en lenguas europeas se llama Deuteronomio, y estamos meldando en el Pasuk, en el Perek Lamed Aleph, quiere decir 31, Pesukim de Tet a Yud Gimel, quiere decir de 9 a 13. Y dice ansina, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים, בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני, ואל כל זקני ישראל. Y escribió Moshe esta Torah, y la dio a los coanim hijos de Leví, que portan el Aarón del Berit de Adonai, y a todos los viejos, a todos los zekenim de Israel. Vaisav Moshe otam lemor, y los encomendó Moshe en diciendo, Mites Sheva Shanim, Bemoed Shenat Shemita, Behag Hasukot, Bevo Chol Israel, לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. Y los encomendó Moshe en diciendo, cuando se escapará el círculo de 7 años, en el círculo del año sabático, en la fiesta, en las Pascuas de las cabañas, cuando vendrán todo Israel para ver la facha del Adonai, tu Dios, en el lugar que escogerá, méldales esta Torah enfrente de todo Israel a sus orejas. Hakel et Ha'am. Aquí estamos, Carlos, a lo que tú tienes dicho. Hakel et Ha'am quiere decir arekozga al pueblo. Arekozga al pueblo. Ahora, bueno, me daré hasta el cabo y después voy a hacer el stop share. Hakel et Ha'am quiere decir asembla. ¿Sí? Si Kahal es asamblea, entonces aquel es asamblear, es imperativo de asamblear, quiere decir ayúntalos, ayunta al pueblo, asamblea al pueblo. Ha'anashim ve'hanashim behataf, los hombres, las mujeres y las criaturas, ve'gerecha asher bisha'arecha, y a los vinidos que moran entre tus, quiere decir a los conversos, que moran entre tus puertas, lema'an ishme'u, para que oigan, ulma'an ilmedu, y para que ambesen, ve'yareu et Adonai Elohechem, y para que tengan temor de Adonai vuestro Dios, ve'shameru la'asot et kol divrei haTorah azot, y para que se guarden para cumplir todas las palabras de esta Torah. Uvnehem y sus hijos. Ashelo yadeu yishmeu velamedu. Y sus hijos que hasta entonces no tienen sabido, que oigan y que ambesen. Leirá et Adonai Elohechem kol hayamim. De tener temor de Adonai vuestro Dios todos los días. Asher atem haim ala adama, que vas a vivir sobre la tierra. Asher atem overim et hayarden shamma lerishta, donde estás pasando
a la otra banda de Ardén, del río de Ardén, para la heridar. Allora estoy haciendo stop share. Bueno, entonces vamos a decir cómo el judaísmo se hizo una religión alfabética, textocéntrica. No es un cuento de una decena de años o de un centenar o de un 100 de años, y a Filú no es una cuestión de 1000 de años. Es un desarrollamiento paso por paso de 4000 años. Quiere decir, el judaísmo era tanto non textual que una cierta parte de la Torá se maldaba una vez en 7 años. Esto es todo. Hoy en día, después empezaron a meldar la Torá entera en 3 años y medio. Y esto se llama el Seder HaKeriah de Babilonia, o Seder HaKeriah de Babel, que tenían unas operaciones mucho más cortas y entonces escapaban el Bereshit y medio Shemot en un año. Otro medio de Shemot y Vaikra en el segundo año. Bamidbar y Devarim, no, Bamidbar y medio Devarim en 3 años y medio Devarim en el medio del 4º año. Y les tomaba 3 años y medio de meldar la Torá. Hoy en día estamos meldando la Torá entera en 1 año solo. Para empezar, la Torá tuvo, ¿cómo llamarlo? Muy bajas derishot. Una vez en 7 años, un pedazo solo. Alrededor de este pedazo, desarrolló un texto litúrgico, o lo podemos llamar con más precisión, pseudolitúrgico. Quiere decir un texto que espiegaba la maldadura en Hakel. Esta mitzvah se llama mitzvat, en hebreo bíblico se llama Hakel. Los sefaradim no pronuncian la G, entonces se llama Hakel. Hakel o Hakel, cuando se cumple la mitzvah de Hakel, entonces hubo también una interpretación de estas palabras que se meldaban en esta ocasión festiva. Y esta interpretación se hizo un libro. Y este libro lo llamaban Kohelet. Y Kohelet se meldaba en el ceremonio de Hakel. Cuando se hizo liturgia, es una cosa, todo el tiempo que existe el templo, cada uno sabe qué texto, qué es el día o la semana o el periodo del performance de algún texto. En el momento cuando desaparece o se destruye el templo, se hace un canon que es un canon escrito non litúrgico más. Y entonces, ahora este libro que se llamaba en Hakel, ahora se malda en Sukkot. Los saduqueos le hicieron una petichtá y una hatimá. Los perushim que vinieron después de los sedokim, como el libro era muy saduqueo. ¿Qué quiere decir muy saduqueo? El libro es muy escéptico verso el Olam Haba, verso lo que se llama en la filosofía Isharut HaNefesh. Quiere decir quedadura de la alma. Porque el libro dice, en una contradicción total con el Weltanschauung, diremos, con el entendimiento del mundo de los perushim, que creen que también existe una cosa que se llama el mundo que viene, y también existe una cosa que se llama Tehiyat HaMetim, quiere decir resurrección de los muertos. Y el libro de Kohelet dice, ¿quién de vosotros me puede comprobar que la alma de la gente se va arriba y que la alma de las Behemot se va en bajo?
Ansina que es una posición muy escéptica. Por esto no les bastó a los Perushim con la Petichtá y con la Hatimá que le ajustaron los saduqueos, sino que los propios Perushim le ajustaron otra Hatimá antisaduquea, la cual embalda el escepticismo del libro. Ahora la veremos solamente para entender el funcionamiento de la... No es el funcionamiento, sino la manera de funcionar de la canonización. Entonces lo abro de nuevo el share screen. Ahí de share screen, mashallah. Ahora, Kohelet. Entonces me estoy yendo hasta el cabo. Aquí estamos viendo la escapadura vera del libro. Quiere decir, el libro de Kohelet se escapa aquí. Semach Bahur Bealduteja. Alégrate mancebo en tu mancebez. Vitiveja libeja bime behuroteja. Y te complazca tu corazón en los días de tu mancebez. Vealech bedarje libeja. Y siga con tu corazón, uvmare eneja, y con lo que ven tus ojos, veda. Ama sabiendo que al kolele viaja Elohim b'mishpat, que por todas estas cosas te juzgará el Dios. Ve acercas mi libeja, y echa la ira de tu corazón, veja haber ra'a mi besareja, y echa el mal de tu carne, de tu cuerpo. Bueno, y más o menos, no vamos a mandar ahora todos los pesukim. Aquí se escapa con una metáfora, que todo esto una persona tiene que hacerlo todavía siendo mancebo, ad hacerlo techshach hashemesh. Quiere decir, antes que se oscurga el sol. El oscurecer del sol es la demencia, como tenemos visto con Biden, con el Sleepy Joe, ¿no? Ad hacerlo techshach hashemesh quiere decir hasta que se oscurga el sol, quiere decir la demencia de los viejos. Vehaor, la luz, quiere decir la inteligencia. Vehayareach, quiere decir la reflexión de la inteligencia o la luna. Veakochavim, y las estrellas. Veshavu ha'avim, y se retornarán las nubes, mismo como por esto la vejez es semejante a la chiquez, mismo como los chicos no entienden mucho, ni los viejos no entienden mucho, y parece siempre que hay unas nubes que molestan el entendimiento. Bayom sheyazuu shomere habait, en el día que se moverán los guardianes de la casa, ve'itavetu anshe hail, y se, ¿cómo se llama? Leitavet, quiere decir no estar derecho. ¿Cómo se llama esto? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Torcer? ¿Cómo? Torcer. En español es torcer. Sí, torcer también se puede decir. Entonces se torcerán los soldados. Ahí habla de las extremidades, quiere decir de los pies y de las manos. Uvateluha tohanot, y se perderán los molinos. Ahí habla de los dientes. Kimi etu, porque quedaron pocas. Vehashehu haroot ba'arubot, y se oscurecerán las que ven por las ventanas, estos son los ojos. Vesugeru de la time. Bueno, entonces aquí habla de la vejez, y esto es la última metáfora del... Ajá, perfecto. Yehuda lo vamos a abrir. Entonces, esto es la última metáfora, ¿no? Y después se retornará el polvo a la tierra, como que fue, y el espíritu se retornará
al Dios que la dio, vanidad de vanidades dicho Kohelet, todo es vanidad. Este es el tercer Kohelet de la Hatimá. Hakol Havel, todo es vanidad, y con esto se escapa el libro. Ahora viene la Hatimá Saduquea. ויותר שהיה קהלת חכם, עוד לימד דעת את העם, ואיזן וחיקר תיקן משלים הרבה. Y aquí no habla más Kohelet, se está viendo que habla alguno afuera del libro y nos está haciendo un resumen del libro, y esta persona dice, y más de lo que estuvo Kohelet sabio, también, o por encima de esto, empezó inteligencia a la gente, y metió en equilibrio, y investigó, y estableció muchas alegorías. Buscó Kohelet de topar palabras placientes, escritura derecha, palabras de verdad. Y ahora dicen los propios saduqueos, por esto sus palabras no son placientes. ¿Por qué? Porque lo que place al intelecto no place al ego. Lo que place al ratio no place al cuerpo. No place a los sentidos, especialmente a los bajos de entre ellos. Por esto dice, las palabras de los Jajamim son como unas, bueno, ahora en judeo español, Boshnak, se dice como unas mamuzas. Ahora, ¿qué son las mamuzas? Los cowboys en el Wild West en América tenían unos chismes, ¿no? En los pies, y estos chismes tenían como unas estrellitas, encima, como unos shurikenes de los chinos, por detrás del chisme, y con estos se da, cuando le dan al caballo con estas mamuzas, entonces el caballo va corriendo. ¿Por qué? Porque estas cosas lo duelen mucho. Entonces, ¿qué dicen aquí los saduqueos? Que las palabras de los jajamim son como mamuzas. De una parte duele cuando te entran al cuerpo, ama de otra parte te dirigen en la dirección verdadera. Y ahora dice una cosa interesantísima. Dice, uke masmerot netuim, como clavos plantados. Ahora, ¿qué quiere decir clavos plantados? Clavos son hechos de fiero, y fiero no se planta. Si eran unos como clavicos hechos de madera, entonces estos sí que puede ser que se puede llamar netía, quiere decir que se puede llamar plantamiento. Ama masmer en hebreo no es un masmer hecho de madera, sino es un masmer hecho de fiero. Ahora, ¿cómo se puede llamar plantado? Cuando entra, te parece como un cuerpo ajeno, y cuando te entra al cuerpo, cuando te entra a la cabeza, te duele, te parece un cuerpo ajeno, te parece que vas a recibir un tétanos, ¿no? Ama, después se desarrolla una simbiosis entre el clavo, y el clavo hace parte de tu cuerpo hasta tal grado que se puede llamar plantado, encalemado, se dice en judeo español osmanlí. Calemear es meter como una rama de un árbol de bosque, meterlo sobre un árbol domesticado para combinar las cosas. Y aquí tenemos encalamiento. Encalamiento de una cosa artificial, como una instrucción de los jajamim, y de un ser. Todo esto son palabras de los saduqueos. Y ahora viene la hatimá de los perushim. Deoter mehema beni hizaher. Hijo mío, de más de esto guárdate y bien. Asot sefarim arbe en ketz. No hay cabo al hacer libros muchos. De la garbe, yigat basar. Y mucho hablar cansa al cuerpo.
Sof Davar Akol Nishma, resumen del libro, todo se va a sentir. Et Elohim Yerá, ten miedo del Dios, ואת מצוותיו שמור, y guarda sus mandamientos, כי זה כל האדם, כי esto es toda la persona. כי את כל מעשה, האלוהים יביא במשפט, porque todos los fechos el Dios los traerá al juicio, al kol ne'elam, sobre todo lo escondido, im tov ve'im ra, sea bueno o sea malo. Bueno, para escapar, entendemos que el mensaje del libro, que es un poco escéptico, verso la idea del Isharut HaNefesh y verso la idea del mundo venidero, esto es el único libro que tiene en Tanaj, que tiene dos hatimot, que tiene tanto la hatimá saduquea del templo, mismo como la hatimá de los perushim, que quisieron resumir el libro en espíritu del judaísmo saduqueo. Digo, del judaísmo fariseo, del judaísmo perushí. Bueno, ahora podemos empezar con el texto nuestro. En la tradición judeo-española, la tradición sefaradí, lo toma todo esto por entendido de sí para sí. Es decir, una cosa que las criaturas en el Meldar la saben. ¿Quién escribió el Kohelet? Shlomo HaMelech. Tenemos tres, esto es la posición tradicional. Tenemos tres libros que los escribió el rey Salomón, que son Shir HaShirim, porque dice Shir HaShirim Asher Shlomo. ¿Sí? El libro de Kohelet, porque dice Ani Kohelet Haiti Melech Birushalayim. Kohelet ben David. Entonces, ¿qué es la persona que también era hijo de David y también era rey en Jerusalén? De punto de vista tradicional, es Shelomo. Y Treser es Mishle Shelomo, así se llaman también las alegorías de Salomón. Ansina que todas estas cosas de investigación académica moderna, de canonización, contextualización y entendimiento de cómo desarrolló el libro y cómo todo esto los sefaradim desconocían. Tenían una posición muy tradicional, que lo veía al libro como un libro de Shelomo, y ahora vamos a meldar cómo los sefaradim meldaban al libro de Kohelet. Os quería mostrar solo para explicarlo una última vez. Y este es un hidush grande. No es que existe un libro que se llama Kohelet y que por cualquier razón empezaron a meldarlo en Sukkot, sino que el libro de Kohelet se desarrolló alrededor de la mitzvah de Akel. Y este es el libro del espiego del contenido de aquella parte chica de la Torah que se meldaba en la mitzvah de Akel, que es una mitzvah que pasa solo una vez en 7 años. Ahora vamos a ver cómo esta tradición sigue entre los sefaradim hasta la modernidad. Hago el share screen y mosabro uno de los dos. Quiere decir, el libro, este es el único libro en la entera, este es el único libro en la entera Mikra que en el cuadro del Me'am Lo'ez recibió 2 perushim. Quiere decir, por la Megilá de Esther tenemos solo uno, por la Megilá de Shir HaShirim tenemos solo uno de Rabbi Yitzhak Shaki, por el libro de Bereshit tenemos solo uno de Rabbi Yaakov Juli, por el libro de Vaikra y Bamidbar tenemos solo uno de Jajam Isaac Magreso. Quiere decir, cada libro y libro devino espiegado una sola vez. Y solo el libro de Kohelet, en el cuadro del Perush Me'am Lo'ez, tenemos 2 opciones o 2 alternativas o 2, ¿cómo llamarlo? 2 intentos de espiegar el libro. Y ahora esta vez estamos meldando uno de ellos y ahora estoy haciendo el share screen y empezamos. Ham Ribi
Shelomo HaKohen. El libro se llama Heshek Shelomo y es el Me'amlo es sobre el libro de Kohelet. Y dice Ansina, Divrei Kohelet ben David Melech Birushalayim. Esto es el pasuk del Kohelet. Como tenemos visto también en este shiur muestro, el Kohelet abre con estas palabras. Divrei Kohelet ben David Melech Birushalayim. Y ahora Heshek Shelomo espiega y dice, ¿por qué empezó Shelomo HaMelech Alav Shalom con esta palabra de Divrei? Y no dicho Esat o Jochmat. Bueno, aquí se bucearon las letras originales que tengo metido, porque tengo metido Etza con Sadi y yo lo meto, el Sadi lo meto con un signo del dólar. Y no sé por qué el Chehret Chitab lo comió. Ama Esa quiere decir consejo. Y no dicho Esat, quiere decir el consejo, o Jochmat, quiere decir la sabiduría, siendo demostró mucha ciencia. Así declararemos Bezrat Hashem. Y dio y muchos consejos buenos, así escapó Sof Davar. Sof Davar quiere decir el resumen del libro que tenemos dado ahora mismo. Entonces, él dice, ¿por qué el rey Shelomo es tanto modesto para abajar el valor de sus palabras y las llama Devarim, quiere decir palabras, o hechos sujetos, esto es lo que Devarim significa, cuando las pudo llamar consejos o sabiduría? Y esto es la primera pregunta. La segunda pregunta. Demanda tenemos. ¿Por qué se nombró Kohelet? La misma demanda que demandemos nosotros. Tercera demanda es, ¿por qué dijo Melech Birushalayim? Solo en Jerusalén no fue rey, que sobre el mundo entero fue rey. Ahora, esto es una posición muy sefaradí. Los sefaradim, a base de muchos midrashim diferentes, lo entendían el rey Shelomo como la versión judía del Alexandros Megalos, quiere decir como la versión judía del Alexandro el Grande, que podestaba en el mundo entero. Sí se puede decir que Israel en el tiempo de Salomón, según lo que está escrito en los 24 libros del Tanaj, digo en Divrei Hayamim, digo en Melachim, sí que era una superpoder regional. Ama de ahí hasta poder estar en el mundo entero, hay que hay que alejarse del Peshat, hay que alejarse de la historia y hay que meter los dos pies en el camino del Midrash. En cualquier caso, en los Balcanes, las leyendas lugareñas sobre Alejandro y Midrashim judíos de Salomón se entremezclan. Y cosas que los cristianos ortodoxos creen por encima del Alejandro, los judíos creen por Shelomo y al revés. Bueno, dice, tuvo razón de empezar con esta palabra de Divrei, que demuestra que son palabras de castiguerio con mucha jochma para toda la gente del mundo que hubieron y que habrán, por todo encuentro que encontrarán, tanto de proveza, tanto de riqueza, tanto de isurim, tanto de bondades, tanto de los que tienen emuná en paga de Olam Haba, tanto por los que niegan en Olam Haba. Ahora, aquí se puede ver que los Jajamim escriben judeo-español y piensan hebreo, porque en judeo-español no se dice niegar en Olam Haba, se dice niegar a Olam Haba, no se dice niegar en Olam Haba. Siendo que en hebreo se dice koferim ba Olam Haba y be o ba se traduce al judeo español como en, entonces pensando en términos hebraicos, rabínicos, clásicos, él los traduce de una manera calcada, palabra por palabra.
En cualquier caso, él dice que muchas veces, siendo que las palabras de los profetas muchas veces empiezan con esta uvertura de divré, 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 entonces existe una muskama que devarim son palabras del castiguerio. Entonces él dice, bueno, tuvo razón de amarlas porque son palabras de amarlos devarim, porque no son setam devarim, no son sujetos de día cada día, sujetos cuteños, sino que son palabras de castiguerio. Bueno, y dice, siendo él fue muy jajam, como dijo el pasuk, Vayehkam Mikol Adam, era más sabio de todo, o se ensabientó más que todo hombre, habló unas palabras de agodencias. Ahora, agodencias es también, me estoy riendo porque es una palabra que no existe en judeo español, es una traducción del hebreo. Quiere decir agudo, en judeo español es had en hebreo. Ahora en hebreo se puede decir hadut, ¿no? Divrei hadut. Quiere decir palabras muy agudas. Como lo de hadut es un nombre, entonces él lo traduce al judeo español inventándose de una palabra, agondencia. ¿Sí? Bueno, quiere decir la natura de estar agudo se llama agondencia. Con una N, quiere decir, debería ser agodencia. Esta N es una N del judeo español hablado, mismo como en muchos dialectos dicen poverenta. No es povereta, sino poverenta. O dicen jungüeves, no llueve, sino jungüeves, ansina que salta. Diremos endirne. Los turcos dicen edirne y los sefaradim dicen endirne con una nun. Y no solo que dicen endirne en turco, sino también cuando lo dicen en griego, los griegos dicen Adrianópolis y los sefaradim dicen Andrianópolis. Andrianópolis con una N. Bueno, el parecer se entiende. Alguno nos adjunta algo aquí en el chat. Sí. No tengo visto. Sí. No sé. Yehuda empezó a escribir algo. Puede ser que quiso decir que en el hebreo no aparece esta nun. Lo buscaré después. No sé qué quiso decir porque no estoy viendo. Yehuda, si estás, dígalo de ti para ti, no tienes que escribir. Es mucho más kulai si cada uno se desmuteará y hablará con su boca. En cualquier caso, el parecer se entiende que está dando un consejo tan hermoso, una libertad que se goce de este mundo, que se alegre en su mansevez. Todo lo que le demanda y desea a la vista de sus ojos, que cumpla su deseo, que no hay juzgo en la folla que se va a ir a la tierra. Hasta aquí es el resumen de la posición bastante saduquea del libro, y este es un resumen verdadero. Y por esto él lo llama, un jajam sefaradí, miren cómo lo llama, libertad. ¿Sí? Mismo como hoy en día estamos hablando de los neoliberales y liberales y todo esto. Entonces, él dice, el parecer se entiende que está dando un consejo tan hermoso, una libertad que se goce de este mundo, que se alegre en su mansevez, todo lo que le demanda y desea a la vista de sus ojos que cumpla su deseo, que no hay juzgo en la folla que se va a ir a la tierra. Mas la última, en el cabo, y esto es el resumen que tenemos visto, propio Kohelet dice que el Dios te juzgará sobre esto en la vida. En el ajustamiento que le ajustaron los Perushim,
tenemos visto también lo que lo que Rabbi Shlomo nos va a ofrecer aquí como su resumen. Ma la última dice, ya puedes hacer todo lo que quieres, no hay quien te detenga. La Bejirá tienes en tu mano. Ma cale que sepas que el Dios te traerá en juzgos sobre toda cosa encubierta. No quiere dicho los pecados que hace en la encubierta, que no lo vean la gente. Si Afilú hizo alguna cosa que se asquea a la gente de verlo, como dice que arronjó la suciedad de la nariz, o el balnás, nargallo de su boca delante de la gente, o que azató los piojos suyos delante de la gente. También por esta cosa será juzgado, según diremos adelante. Si Afilú lo hizo por hiero, quiere decir sin niyet, sin kavaná, que esta cosa es pecado no supo. Afilú de mandar una demanda de nuestra ley en sabiendo que no sabe su haber a responderle, viene a avergüenzarlo, por esta cosa será apenado. Bueno, entonces, el libro de Kohelet propio en su contexto original es un libro escéptico, un libro que sí cree en el tribunal divino, claro que sí, no es un libro ateísta, sin tonterías, ama un libro que es escéptico verso la continuación de la vida humana o del espíritu humano el autor sí que cree que el Dios te juzgará. ¿Cómo te juzgará el Dios? Como lo juzgó a Job, o como lo juzgó a Abraham, o como lo juzgó a tal y cual. La persona que topó gracia en sus ojos le ajustará otras decenas de jamorim y otras decenas de gamellos y otras decenas de ovejas, y la persona que no le place le derrocará el techo sobre su cabeza o antes que todo lo hará de pedrer su rebaño y después lo hará de pedrer sus hijos y sus hijas, y al cabo le causará que el techo caiga sobre su cabeza. Bueno, este tipo de tribunal en este mundo, el Kohelet propio lo cree. Tenemos visto que los Perushim le ajustaron esta cosa también del juicio en el mundo que viene. Y diremos, el declaro fariseico clásico del Kohelet es Ma yitron la'adam bechol amalo asher ya'amol tahat hashemesh. ¿Qué privilegio tiene el hombre con todo su fecho que fará bajo el sol? Dicen los jajamim, bajo el sol no tiene, ama por encima del sol sí que tiene. Quiere decir, se le guarda el privilegio en el hazné divino. Bueno, aquí entonces estamos viendo de una parte un reconocimiento de la primera teaná del libro, que es una teaná bastante libertina, y después una exageración con la amplificación fariseica del libro. Y hasta tal que dice, no dijo el Dios que solamente, ansina que, puedes hacer lo que te viene la gana, él lo explica como la Bejirá tienes en tu mano, quiere decir escogimiento libre. Y después, cuando dice que el Dios te traerá en juzgo sobre toda cosa encubierta, lo de encubierta no es solamente que incluye a todas las transgresiones verso a las misvot negativas, lo tase, sino que también cosas de bontón. La Torá no defiende
de quitar lo sucio de la nariz frente a la gente. Además, si uno sabe que la gente se asquea de esto y todavía lo hace, entonces el Dios lo juzgará también por esto. Quiere decir que el Dios toma en consideración nuestro, ¿cómo llamarlo? Autismo cultural, lo podemos llamar así. Quiere decir, si nosotros no tomamos en consideración las cosas que no son defendidas por la ley, si nos dan asco culturalmente, el santo bendito él nos juzgará por aquellas también, porque la persona vive con otra gente y por esto quien vive con la gente debe meterse, debe arreglarse como la gente. Bueno, entonces, ¿cómo decir que Aaron Joss la suciedad de la nariz o el balnás nargajó de su boca delante de la gente o que azató los piojos suyos delante de la gente? Aquí también estamos empezando de la manera de vida, porque él no trae cosas que no pasan. Al revés, él trae cosas que pasan en el mundo. Esto sí significa que hubo gente que hubo piojos y que hubo gente también que mataba a sus piojos frente a otra gente. También por esta cosa será juzgado, según diremos adelante. Solo tengo que, me disculpen un segundo, tengo que cerrar el WhatsApp en el computer porque saltan todo modo de mensajes todo el tiempo. Y sí. Bueno, dice Ancina. Eliezer, Sí, ¿puedo hablar en español? sí, claro. Este texto está dividido en dos partes, como lo explica según la creencia saducea y farisea. Podemos ver la influencia griega, por ejemplo, en el libertinaje y cómo ellos lo expresan en su comprensión del Kohelet. Mira, si el libro de Kohelet era realmente producto de las manos del rey Salomón, esperábamos que se tope en los Nevi'im y no en los Ketuvim. Muy simple. Porque el canón de los 24 libros es un canón cronológico. Y a la gente les parece que a los profetas entran solo los libros proféticos. ¿Y no? En los profetas tenemos Yoshua. No es ningún libro profético. No hay profecías en Yoshua. Y en los profetas tenemos el libro de Shofetim. Tenemos el libro de Shofetim, el libro de los juzgadores, está en los profetas. Y el libro de Melachim también está en los profetas. Quiere decir, todas las cosas escritas durante la época de los Nevi'im, pertenece a los Nevi'im. Será escrito por los Nevi'im o no por los Nevi'im, mas si está escrito en la época de los Nevi'im, pertenece a este stratum del canon. Y de otro lado tenemos los Ketuvim. Los Ketuvim se traducen muchas veces como literatura de ciencia o literatura de sabiduría, y ahí tenemos libros que tratan cuestiones de Weltanschauung, quiere decir del entendimiento del mundo, como el sufrimiento de los justos en el libro de Job, ¿no? Como el significado de la vida en el libro de Kohelet y semejante. También estamos viendo, y eso es una cosa súper turbo importante, que no se puede exagerar con su importancia. Estamos viendo que los escritores de libros bíblicos, de ciertos libros bíblicos, eran conscientes de la existencia del canon y de su cerramiento, o quiere decir de su cerradura. ¿Cómo lo estamos viendo? Por ejemplo, el escritor del libro de Ruth, que no supo
El libro de Ruth es más o menos el primer libro entre los Ketuvim, ¿no? Y el libro de Ruth, cuando fue escrito, él no supo que habrá tercer carón en el treno. El primer carón, la Torah, y el segundo carón, o el segundo vagón, los Nevi'im, y el tercer vagón, los Ketuvim. Él quiso entrar a los Nevi'im, no sabiendo que habrá otro vagón. Y por esto él empieza, Vihi bimei shefot hashofetim, Vihi ra'av ba'aretz, porque quiso entrar justo entre los Shofetim y Shemuel. Así que empieza con el pasuk que está dialogando con los Shofetim y está escapando con el pasuk que está dialogando con el libro de Shemuel, porque quiere entrar por ahí. Le dijeron, muy lindo, ama, perdites, este treno ya lo perdites. Y lo metieron como primer libro. Ahora, esto no significa que en los Ketuvim no tenemos materiales anteriores. Tenemos 10 salmos de Moshe. En los 150 salmos, una grande parte son salmos de David. Y David el rey era durante la época de los Nevi'im. Por esto esperábamos que los salmos estén en los Nevi'im. No. ¿Por qué? Porque literatura litúrgica era una literatura performativa y no escritorial. ¿Se entiende? Performativa. Los salmos eran performance en el templo. Por esto no hubo que escribirlos. Ansina, que entre, por esto, por ejemplo, Ejá, que según la tradición la escribió Irmía, no está en los Nevi'im. Está en los Ketuvim. ¿Por qué está en los Ketuvim? Si la escribió Irmiyahu el profeta, porque es un texto litúrgico. ¿No? Un texto litúrgico. Bueno, así que en los Ketuvim tenemos textos litúrgicos que ahora pasan un proceso de liturgización. Ninguno nos supo que la invención del Beta Knesset, que cuando lo inventaron los Jajamim, sobrevivirá. Y que en el Beta Knesset, los textos litúrgicos del templo que fueron deliturgizados, textualizados y canonizados, después pasarán de nuevo un proceso de reliturgización. Y de nuevo se meldará Ejá en el Beta Knesset, y de nuevo se meldarán los salmos en el Beta Knesset, y de nuevo se meldará el Kohelet en el Beta Knesset y no más en el Mikdash. Todo esto no lo supieron. Así que para responder a lo tuyo, la canonización es un proceso largo y de poca discusión sobre la canonización se puede entender justo al revés, que la más grande parte del canon eran obvias. Cuando se discute el canon allora, cada uno puede discutir el canon que se será allora. Ninguno no puede discutir la primera rondacha de la canonización, la segunda rondacha quiere decir, Rabbi Akiva, con toda su actividad, y con todo el facto que es Rabbi Akiva, él no puede ahora decir, ¿y cómo entró este pasuk en el libro de Vaikra? No, este canon ya está cerrado, al vermos. No puede tampoco decir, ¿y cómo esto entró en Yeshaya? No, es cerrado. Estas cosas se demandaron 1000 años antes. Ahora, lo único que puede demandar él son los Ketuvim. ¿Por qué? Porque este canon no está sellado. Ama el facto que no está sellado no significa que hubo una diversificación de opiniones y que a uno le parecía que Agatha Christie de aquel tiempo tenía que entrar, y a otro le parecía que tanto Ruth no debería entrar, y a la tercera persona le parecía que Teilín no tiene nada que ver en el canon. No, sino de todo el canon de Ketuvim, todos eran de acuerdo de casi todo.
y la discusión se desvelopó verso Shir HaShirim. ¿Por qué? Porque Shir HaShirim es bastante erótico. Entonces hubo gente que dijo, y este eroticismo, ¿para dónde? Se discutió el Kohelet, al cabo del cabo toparon en medio, le ajustaron un resumen que parece negar el escepticismo anterior verso la continuación de la vida, y con esto lo hicieron entrar. Tuvimos en todo en junto 2 o 3 libros discutidos, y el resto, ¿se entiende? Pero ninguno nunca dijo, ¿y Ruth sí o no? Ruth sí. Ninguno nunca dijo, no sé, Teilim sí o no. Teilim sí. Bueno, ahora, como son ya 6:22, entonces solo quiero escapar este texto. Y los señores Jajamim y Hasidim Arishonim, Zichronam Libraja, cuando daban la sedaká para que no se avergüenzaran los anim, se ataban la moneda en las ridas, quiere decir pedazos de paño, y las echaban para la espalda, que vinieran los aniyim, que las tomarán sin vergüenza. Quiere decir, hay niveles de sedaká. El nivel más alto es cuando el que dio no sabe a quién dio, y cuando el que recibió no sabe de quién recibió. Nivel más bajo de esto es cuando el que dio no sabe a quién dio, ama el que recibió sabe de quién recibió. Más bajo de... Bueno, entonces, cuando los Jajamim no tenían otro remedio de allegar a los anim, entonces pasaban por la calella, metían en una rida, lo echaban por la espalda, y los anim sabían de quién tomaban, de quién recibían, a lo manco los Jajamim no sabían a quién echaban. Y así tengo visto en libros de Musar, de una mujer que hacía muchos ta'aniot. Esto es una cosa que desapareció. Antes hubo mucha gente, especialmente entre los romaniotes, y el rabino Jajam Gabriel Negrín de Atenas me contó una vez que su nono hasta el último día ayunaba o hacía ta'anit 2 días a la semana, ¿no? Los días de la ley, quiere decir Sheni Hamishi, quiere decir lunes y jueves. Todos los días, los 2 días que se quita la Torah, que se quita el Sefer del Ejal, estos 2 él hacía ta'anit. Hubo mucha gente antes que hacían ta'anit cada vez cuando tenían un sueño malo, cada vez que se les caía el tefilín de la mano, cada vez que o hacían ta'anit como un acto de devoción, un acto de devoción en el diálogo con el Dios, ¿no? Ofreciéndole al Dios su ta'anit y esperando que el Dios les ayude con esto y con aquello. Y esto es una cosa muy linda. Y este dor nuestro, que es un dor muy mimado y muy regalado, que también frente el Yom Kippur te están diciendo Tzom Kal. Quiere decir ayuno, kulay que te se haga el ayuno, quiere decir ayuno fácil. ¿Ayuno fácil? ¿Desde cuándo ayuno fácil es el nombre del yugo? Ahí dice, y haced sufrir a vuestras almas, y cada persona que no hizo sufrir a su alma en este día, se perderá aquella alma del dentro de su pueblo. Este es Pasuk. Ta'anit viene del Einui. Ta'anit quiere decir automortificación. Einui es mortificación, mortificación. Sí, automortificación. Entonces, ta'anit en hebreo significa automortificación. Y solamente una persona totalmente secular que no cree ni en el Dios, ni en el juzgo, ni en el juzgador, ni en el juzgo, ni en el juicio, ni en la sentencia, sino está
haciendo ta'anit por razones de identidad cultural, religiosa, tal y cual, entonces te dice tzomkal. Y como decían los sefaradim, tekubal ta'anitchem verazón, ha recibido, ¿sí? Decían, ta'anit ha recibido que seiga, ¿sí? O en hebreo, tekubal ta'anitchem verazón, o ta'anitchem utfilatchem tekubal beratzon. Vuestro ta'anit y vuestra tefilá que sean recibidas con placer. Esto es entendimiento, judío, religioso, tradicional, sefaradí, clásico. Mismo nos pasa con lo de que durante 2000 años de la diáspora, los judíos hablaban, intentaban de emplear pocas palabras hebreas que conocían, ¿no? Y ahora, después de 2000 años de diáspora, vinieron a Israel y empiezan a hablar hebreo con palabras inglesas. Hablar hebreo con palabras inglesas. ¿Qué quiere decir Hag Sameach? Hag Sameach, Happy Holiday. No se dice Happy Holiday. No existe Happy Holiday. Y ahora lo traducen también al judeo español. Y dicen Sukkot alegre, Happy Sukkot. No existe. No existe. Nunca. En últimos 500 años afuera de España y en los 500 años o 1000 años en España propia, nunca se dijo Sukkot alegre. Ahora vamos a ver cómo se dice. Antes que todo, hebreo no era una lengua hablada, sino era una lengua litúrgica. Por esto se empleaban frases y medio frases, sintagmas, quiere decir expresiones de la liturgia. En la liturgia de todos los tres hajjes, quiere decir de todos los tres regalim, de todas las tres fiestas, cuando se sube a Jerusalén para hacer hajj, en la liturgia, tanto en el kiddush en la Amidah, como en el kiddush sobre el vaso de vino en la casa, se dice Moadim le Simha, Hagim Uzmanim le Sazon. Y esto se hizo auguro o saludo de Pesach, Shavuot y Sukkot. Y todos los sefaradim siempre decían esto. Quien quiso decir, Hag Sameach no existe. Hag Sameach es pensar en inglés y hablar en hebreo. No significa nada. ¿Qué quiere decir no significa nada? Es traducción de otra lengua. No entra, no cuadra. Ahora, ¿cómo lo decían? Moadim le Simha, respondían con Hagim Uzmanim le Sazon. Y cuando lo querían decir en judeo español, decían buen Mued. Y los Ashkenazis la misma cosa, no alegre. Decían Git Yontef. Git es buen y Yontef es Yom Tov. Y es muy interesantísimo. Los Sefaradim dicen buen Shabbat, buen Purim, buen Hanukkah, buen Sukkot, buen Moed, todo con buen. Buenos días, buena semana, buen Shabbat, buen Moed. Así se dice. Y no se dice happy. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque lo de happy, es inglés. Y en 1200 y pico, y en 1400 y pico, y en 1600 y pico no se pensaba inglés y hablaba otras lenguas. ¿Entienden? Ahora no sé cómo se dice. Claro, en español moderno se dice feliz, ¿no? Feliz Pascua, feliz Navidad, feliz no sé qué. Sí, no sé cómo se decía en español medieval. En cualquier caso, no sé, tampoco en español cristiano se dice alegre, ¿no? No se dice Pascua alegre y no se dice Navidad alegre y tal y cual. Bueno, ahora, hablando de todo esto en junto, nos saltó últimamente una cosa enervante, super turbo enervante. Lo de Gemar Hatima.
Gemar Hatimah, dande para ande. Antes que todo, vamos a considerar la oración. Antes de Rosh Hashanah, el auguro sefaradí es Tizku leshanim rabot. Tizku leshanim rabot. Y esto se dice y a una persona sola, y a un macho, y a una mujer, y a dos mujeres, y a una familia entera, y a dos machos. ¿Por qué? Porque se augura una persona con toda su familia. Tizku leshanim rabot significa sead privilegiados por años muchos. Y se responde con neimot vetovot, quiere decir lindos y buenos, o tizke vetichie vetarich yamim, que seas privilegiado, tizke vetichie, y vivo vetarich yamim, y que te prolonguen las vidas. Y así dicen en Rosh Hashanah, ¿hasta cuándo? Hasta Hoshana Rabbah. Todos los que conocen comunidades sefaradíes saben que Tizku leshanim rabot se dice desde Rosh Hashanah hasta, desde Rosh Hashanah hasta el Hoshana Rabbah. Ahora, solo si vamos a consultar ahora la tefilá, Zochrenu lechaim elechafetz b'chaim, kotvenu besefer chaim, quiere decir, recordamos, Zochrenu lechaim elechafetz b'chaim, recordamos por vidas, el Dios enveluntan en las vidas. Kotvenu besefer chaim, escribimos en libros de vidas y semejante. Y estas son cosas que se ajustan en la Amidah. Primer día de Rosh Hashanah, segundo día de Rosh Hashanah, Som Gedalia, todos los días hasta el Yom Kippur, 3 días por el día, 3 veces por el día, en el Arvit, en el Shaharit y en la Minha, se dice Zochrenu. No hay ninguna Hatimah y por seguro no hay ningún Gemar Hatimah. Gemar en hebreo significa los finales. Entonces, en el Cup de Europa tenemos finales. En la Eurovisión tenemos finales. En la estrella fue nacida, tenemos finales. En la tefilá no hay finales. Es una tontería. Insoportable. Insoportable. Ahora, entonces, ¿cuándo se dice Hatimah Tová? En la hora de la Neilá. Yom Kippur por la mañana, Yom Kippur por la noche, noche de Yom Kippur, todavía estamos diciendo Zochrenu. Y todavía estamos diciendo Kotvenu, escribir. No Hotmenu, sino Kotvenu. Sí, escribamos. Ahora, sí, escribimos. Ahora, en el Shaharit de Yom Kippur la misma cosa, en el Musaf de Yom Kippur la misma cosa. El único momento cuando se dice Hotmenu lechaim, Melech hafetz b'chaim, Zochrenu lechaim, Melech hafetz b'chaim, Hotmenu besefer chaim, es la hora de la Neila. Y la gente que se topan en el Kal, en aquel momento pueden decir uno al otro Hatimah Tová, Hatimah Tová. Aman ningún Gemar. Cuando se escapa el pismón de la cuando se escapa el pismón de la Neila, se escapa de nuevo con el auguro general por todo el Tishrei. Tizku leshanim rabot habanim im ha'avot. Así no se escapa. ¿Por qué? No por qué, sino de ahí la gente saliendo de la tefilá de Yom Kippur extienden la mano uno al otro y le dicen Tizku leshanim rabot. De nuevo. No hay ninguna Hatimah. ¿Y Gemar? Bueno, después viene el Sukkot. ¿Y cómo se augura Sukkot? Moadim lesimha, hagim uzmanim lesason, Tizku leshanim rabot, tizke vetichie vetarich yamim. Quiere decir, se empieza con lo especial de Sukkot y Pishin se pasa de nuevo a Tizku leshanim rabot. ¿Entienden?
ves a un sefaradí la prima noche de Sukkot, te dice, Moadim le Simha. Tú le respondes, Hagim Uzmanim le Sazon. Él te dice, Tizku le Shanim Rabot. Tú les dices, Tizke v'tichye v'tarich yamim. Y ahora se puede pasar a otras cosas. Y así, segundo día de Sukkot, tercer día de Sukkot, cuarto día de Sukkot, en Hoshana Rabbah, en el día de Hoshana Rabbah, durante la Hoshana Rabbah, se también puede decir Hatimah Tová, porque por ahí se sellan las decisiones y salen. Escapa el Hoshana Rabbah, entra el Shemini Aseret, Moadim le Simha. Solo Moadim le Simha. Y está. Moadim le Simha, Hagim Uzmanim le Sazon. Lo quieres decir en judeo español, buen Moed, buen Sukkot. Ama todo esto de Happy Holiday, Hag Sameach, Hag Sukkot Sameach, Sukkot Alegre, Moed Alegre, todas estas cosas no existen. No existen. Hay que, si quieren hablar, hay que hablar como se habla y no inventar cosas nuevas. Bueno, ¿por qué todo esto es importante? Porque lo de Gemar Hatimah viene de un pilpul totalmente non sefaradí. ¿Por qué? Hay un lugar en la literatura rabínica que dice que los justos se sellan pishin en Rosh Hashanah. Quiere decir, en Rosh Hashanah se abren los libros del juicio, se abren los libros del juzgo, ¿no? Y empieza el juzgo. Y ahí dicen los rabinos, y los sadikim se escriben pishin por la vida. El resto depende de cómo se comportarán durante Rosh Hashanah y cómo se comportarán hasta Yom Kippur y cómo se comportarán en Yom Kippur y cómo se comportarán en Sukkot y tienen tiempo hasta Hoshana Rabbah. Ama los justos se escriben inmediatamente. Vinieron algunos de nuestros hermanos europeos con toda esta modestia falsa de los cristianos y dijeron, adiós, si yo le digo a Reuven, Tizke le Shanim Rabot, él se puede ofender, porque puede pensar que yo quería implicar que él no es entre los justos que se escriben pishin y que se sean pishin por vidas. Por esto, para que vea cuánto lo estimo y que yo personalmente lo considero como escogido, como Bene Aliyah, como uno de estos pocos que ya se escriben y ya se sean pishin por vidas, entonces yo a Filu no le digo Hatimah Tová, sino le digo Gemar Hatimah Tová. Quiere decir, el Dios, ahora en Rosh Hashanah decidió ya de meterte sello, yo solo te deseo y te auguro Gemar. Quiere decir que este sellamiento se finalice ansina. Bueno, todo esto, mamado del dedo, mamado del dedo, mamado del dedo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y el uso sefaradí es exclusivamente Tizku le Shanim Rabot, Tizke v'tichye v'tarich yamim. Ningún tzom kal, ningún ayuno fácil, porque ayuno debe ser difícil. Y lo que queremos que con toda la dificultad no sea uno que no podemos soportar, para no, Has v'shalom, caer y beber o caer y comer o caer y no sé qué. ¿Entienden? Ama, no deseamos ninguna facilidad. No, estamos encomendados e intentamos de mortificar nuestras almas para conseguir la perdonanza. Y ningunos finales de buen sellamiento, porque buen sellamiento no existe como auguro en la caleja. Y por seguro que no en email. Hatimah Tová se puede decir solamente la hora de Neilá, si tú entrates, hubo gente que están todo el tiempo en el Cal y tú te fuiste por la minja a la casa y ahora vienes de nuevo la hora de Neilá,
y la gente te dice, en lugar de decirte Shalom, te dicen Hatimah Tovah, y tú les dices Hatimah Tovah, y punto. Y al salir, es de nuevo, Tizkul Shanim Rabot. Ahora, lo que pasa hoy en día, que hay millones de gente que no, Sefaradim, sí, y escriben Sfarad, sin E. ¿No? Y Bne Anusim. Bne Anusim. Bne Anusim, no sé, los judíos eskenazís que los convirtieron los cosaques al no sé qué. Ama, si quieren hablar de los judíos sefaradim, que fueron convertidos por los católicos, Bene Anusim, con Sheva Na, bajo la prima letra. Así que muchísima vapor sobre el sefaradismo, la importancia tal y cual, y después vienes a las revistas que se llaman, con la boca llena, se llaman revistas sefaradís, y te dicen ahí Rabbi tal y Rabbi cual. ¿Dónde parande? No hubo. Rabís no hubo ningunos. Hubo solo ribís. Ribís y rubís. Y esto también se sabe cómo. Cuando viene con un nombre, tanto si es un nombre de cariño, entonces es ribí. Ribí Meir, ribí Akiva, ribí Nafi. Y cuando viene anónimo, es rubí. Me dijo el rubí, le dije al rubí. El rubí les dijo a las criaturas. No se puede decir el ribí les dijo a las criaturas. No, ribí con algo. Ribí Nafi les dijo a las criaturas. Ribí Isaac les dijo a las, ribí Abraham les dijo a las criaturas. Ahora, ama, rubí, sin nombre, rubí. Y todas estas cosas, para mí sí son importantes. ¿Por qué? Los sefaradim eran bastante formalistas. Quiere decir, claro que la forma sin el contenido no tiene ningún sentido. La forma sin el contenido no tiene ningún sentido. Punto. Ama contenido sin forma no tiene ninguna forma. Punto. Ahora, los sefaradim siempre insistían sobre las dos cosas en junto. Tanto el contenido como la forma. Vos contaré. No sé, puede ser que vos conté una vez. Cuando llegué a Israel por la primera vez tenía 18 años, después retorné a Yugoslavia pasando por Belgrado. Y en Belgrado el Jajam Bashi, de bendita memoria Jajam Ribi, Sadik Danon, asentado, aprontando la perashá de la Shavua con todos. Entonces a mí me dieron una aliyá, y era la aliyá de Veshabetotai Tishmoru. Entonces no me acuerdo, uno Cohen, otro Leví, Israel, no sé si lo mío era Leví o Hamishi, no me acuerdo. Me dieron, yo lo meldo. Retornando de Israel, empecé de meldar no en hebreo, sino en israelí. Entonces yo dije, Veshabetotai Tishmoru. Me dice el Rubí, tráeme el libro un poco. Ahora era una mesa redonda, ama larga como la del rey Artur, y yo me levanto y voy rodeando la mesa y me acerco al Rubí y le ofrezco el libro y él lo abre y dice, el libro está bien escrito. ¿Cómo dijiste tú? Como si yo dijera, ¿no? Solo porque salté por encima de un Sheva. Entre los sefaradim, la persona que englutaba cualquier letra, que todos la pronuncian, hay letras que los sefaradim no saben pronunciar. Los sefaradim no diferencian entre ke y ko, ¿no? Entonces tampoco se espera de cada sefaradí de ser capaz de poder decir, Kadosh, 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 Adonai Sebaot Melech Haaretz Kevodo. Ama de otro lado, las letras que sí saben diferenciar, ¿sí? Vos daré un ejemplo. Y con esto escaparemos. Ama sí que vos tengo que dar un ejemplo. ¿Dónde lo tengo? Aquí. No, sino aquí. Sí, aquí. Abriré los Aseret Diberot, solamente para vos mostrar cómo funciona en el
cómo funciona en la meldadura sefaradí. Aseret Adiberot. Aseret Adiberot, el texto, vamos a ver, el texto diremos de Shemot. Aseret Adiberot, a ver si está aquí. No está bien aquí, ¿no? Sí. Besefer Shemot, sí. Shabbat. Bueno, Hashem, ¿estás pronto de meldarnos el Shabbat? שבת, Sí. זכור את יום השבת לקדשו. 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה אתה לא תעשה חול מלאכה. No es col, es חול. כל מלאכה אתה בנך וביתך עבדיך No, ואמתך no, esto es... ובהמתך. Espera, vamos de nuevo. Ata ubinja. El Sheva debajo de Nun no se melda porque viene después del Hirek Katan, quiere decir Yudsuz, quiere decir Hirek sin Yod. Entonces no se melda. Ubiteja con Segol se melda como E larga. Abdeja se melda el Sheva. ¿Por qué? Porque tenemos dos Shevaín uno al lado del otro. El otro se melda ama como E corta. Ahora mira a ver. Abdeja va amateja uveemteja. Abdeja va amateja uveemteja. Tenemos una vez E corta, otra vez E corta. Este pasuk es pasuk cuando quieren ver si una persona es capaz de subir sobre la teva, le dan de meldar este pasuk. ¿Por qué? Porque todos los hierros posibles están en este pasuk. ¿Por qué? Uvinja sheva que no se melda del todo. Después uviteja, segol largo, E larga. Después abdeja va amateja, uveemteja. Abdeja sheva que se melda ama corta. Amateja sheva que se melda ama corta. Uveemteja segol larga. Ahora, vegereja, ¿por qué no es vegerja, sino vegereja? Porque viene después de tzere. Tzere es tenuá gedolá. Tenuá gedolá, sheva después de tenuá gedolá, shevana. Entonces, vegereja, asher bishareja. Segol con yod, todavía más largo. Bishareja. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים. Ahora, otro pasuk. La primera vez cuando se hace subir uno, lo dejan de subir para Perek Teilim, noche de Shabbat. El último Perek Teilim. Mismor le David Adonai Roí. A ver, os mostraré también para que sepas. Mismor le David Hashem Roí. Teilim Kuf, sí es este. A ver. ¿Dónde está? No lo vamos. Ah, está aquí. Bueno. Mismor le David Adonai Ro'i lo Ehsar. Sí. Binot deshe yarbiseni. Al me menuchot yenaaleni. Nafshi yeshovev yanheni bemagele. Ahora, la más grande parte de la gente hieran en bemagele. ¿Por qué? Porque dicen bemaagale. Porque dicen como en hebreo hablado. Y no es bemaagale, sino bemagele. ¿Estás viendo? Bemagele sedek lema'an shemo. Ahora, cuando uno dice, yo, ¿y por qué no me dejaron de meldar Musaf? Y le dice, bueno, suba ahora. Perek Teilim. Y él sube y dice, Bemagale, y le dicen, chao, chao, el año venidero. La otra cosa que eran en este, Ki elech beges al mauet lo irara, ki ata imadi. Y ahora, shivteja umishanteja. Shivteja umishanteja. Ahora, todos los que
todos los israelíes dicen Shivteja o Mishanteja, ¿no? Y hay otros que dicen Shivteja o Mishanteja, ¿no? Shivteja o Mishanteja. E corta y E larga, ¿no? Y estos son los sefaradim. Y hasta el día de hoy, el gran rabino Ashkenazi no se atreve de meldar un pasuk solo en un kal sefaradí. No es una yeshiva, y no es un bet midrash, y no son rabinos, y no son que lo sé yo, ama cualquier mujer yerakot, quiere decir cualquier zerzevachi sefaradí, sabía meldar con más punctuosidad los pesukim que los grandes posekim de los Ashkenazis. Y sí, entonces, si hay un grupo de los sefaradim que no sabe ni cómo se llaman los sefaradim, tampoco puede hablar al nombre de los sefaradim. Punto. No se puede llamar Sfarad y hablar al nombre de los sefaradim. Punto. ¿Por qué? Porque esto no lo invento yo, y no es que yo soy, ¿cómo llamarlo? Muy caprichoso. No, los propios sefaradim hacen bashar de la teva la persona que mispronuncia solo un sheva. Y por mispronunciar el sheva en el nombre de los propios sefaradim, os mostraré hasta qué grado llegan las cosas. Una vez, un sefaradí y un haredí discuten la creencia interesante de los haredim que el tercer templo debería bajar de los cielos. Ahora, según el Rambam, si el tercer templo bajaría de los cielos, había que derrocarlo con las manos para poder fraguar ahí un templo. Porque mismo si una persona pasa por la calleja y le cae un tefilín de los cielos y le cae en la frente, no cumplió la mitzvah. No cumplió la mitzvah. La mitzvah no se cumple con las cosas que hizo el Dios, las mitzvot se cumplen con las cosas que hizo la persona. Entonces, si te cayeron encima un tefilín, tienes que quitarlos y meter unos tefilín veros. Y no importa. Entonces, viene un Ashkenazi, un Haredi, y le dice a un Sefaradí, le dice, pasuk meforash. Vos mostraré. Tengo que mostraros. Sí. Miren aquí, en Shirat Hayam. Esto solo los sefaradim. Teviemo vetitaemo bear nahalateja, mejón leshivteja pa'alta Adonai, quiere decir instituto para establecerte a ti mismo. Y zites Dios, y ahora le viene el Haredí, le dice al sefaradí, Migdash Adonai konenu yadeja. Tú, Dios, sos el que va a fraguar el templo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, Migdash Adonai konenu yadeja. Teviemo vititaemo be'ar nahalateja, mejor leshivteja pa'alta Adonai, mikedash. Ahora, le dice el sefaradí, este no es Migdash, este es Mikedash. Tenemos punto en Kof. Tenemos punto en Kof. Este es el único lugar en la Torah entera donde el Migdash está escrito con el punto en Kof. Si tenemos punto en el Kof, este es Tashdid. Quiere decir Dagesh Hazak. Dagesh Hazak significa dos que. Ahora, dos que quiere decir que también el punto debajo del que se repite. Entonces es como tener dos Shevaim. Si tenemos dos Shevaim, el primer Sheva es Sheva Nah, y el segundo Sheva es Sheva Nah, entonces está escrito Mikedash. Le dice el Haredi, ¿qué quiere decir Mikedash? Le dice el Sefaradí, ni idea, ama no es Mikdash. Sí, Mikedash Adonai konenu yadeja. ¿Qué es Mikedash? No sé, ama no es Mikdash. El Mikdash lo debemos fraguar nosotros, y el Mikedash lo fraguará el Dios, cuando quiera. Tampoco sabemos qué es. Bueno, entonces, con esto vamos a escapar. No nos dio de los cielos de escapar el perek entero que quisimos, lo podéis meldar de vosotros para vosotros.
A lo manco decimos unas cuantas cosas importantes, ¿no? Lo de los auguros y lo del atadillo entre el libro de Kohelet y la fiesta del Sukkot, que no es un atadillo exterior, sino el libro desvalopó alrededor de la mitzvah de aquel. Y por esto, ahora, como Shiurei Bait, pueden irse a las casas, o no, ya están en las casas, pueden abrir el libro de Kohelet, badkar cuántas veces se repite ahí la palabra simha, mirar cuántos contextos son positivos, cuántos neutrales y cuántos negativos, contar todos los textos positivos y ver la relación entre... Ahora, toda la gente dice que el libro de Kohelet es un libro melancólico, depresivo. Bueno, la palabra dominante, simha. ¿Sí? La primera palabra después de vanidad es la simha. Ahora, la simha viene en tres formas. Simha neutrala, simha negativa. Simha negativa es simha de los alcoholistas y todo modo de gente que estos con éxtasis, drogueristas y yanquistas. Y simha positiva. Y la simha positiva viene en un cierto número muy simbólico. Afuera de esto, ¿cuántas veces está mencionada la simha? Tenemos el Moadei Adonai Asher Tikru Otam Bemoadam 2 veces. 2 veces la Torah enlista a todas las fiestas. En diciendo, estas son las fiestas que vas a guardar, el Shabbat y después. Y el Chodesh Aviv, y el 14, y el 15, y tal y cual. Ahora, ¿cuántas veces en aquellos 2 lugares está mencionada la simha relacionada con Pesach? ¿Saben? 0. No lo está. No, no está. Con Shavuot, Tampoco. una vez. Con Shavuot Sí. hay una vez. Hay simha con Shavuot una vez. Y con Sukkot, 3 veces. Ahora, ¿por qué? Pesach es una fiesta traumática. Quiere decir, el Dios te encomendó de matar a los dioses de Egipto. Los de Egipto adoraban a los corderos. Los judíos vienen, los matan a los corderos y tienen que pintar las puertas con su sangre y tienen también no que guisarlos y no que comerlos crudos, sino los tienen que meter sobre el fuego para que la olor vendrá a cuantas más casas misilías, para que vendrán los misilíes y para que digan, mataste a vuestros dios. Y para que los judíos les digan, sí, con placer. Y tampoco les rompimos los huesos y está aquí el esqueletón entero y lo podéis mirar. Y también para que no puedan decir, no supimos que las hembras también son dioses, o no supimos que los con mácula son también dioses. No. Un cordero inmaculato, ¿no? Sin ninguna mácula, de 3 años y tal y cual, y bueno. Y todo esto está como corpus delicti. Ahora es muy traumático. Dice el Midrash que de 5 judíos, 4 se quedaron con los egipcianos. Y solo uno de los 5 hizo el corbán y no le murió el primogénito. Ahora, Shavuot también es un traumático, menos traumático que Pesach, más traumático. Tú vienes, se abrió la mar, vienes al desierto y un Dios que te sacó la mar y que te secó que te sacó de Egipto y que te secó la mar, te dice que eres una Torah. A ver quién tiene la osadía de decirle no. ¿No? Traumático. Ahora, lo de Sukkot es totalmente non trauma. Quiere decir 40 años de lo que con istirah, se dice en árabe. Con istirah, ¿no? Quiere decir con menuja, con contemplación. Y afuera de esto, en
en Sukkot, tú estás fiestando el hecho de tus manos. Las uvas que tienes recogido y las olivas que tienes recogido y esto que tienes recogido y todo. Y por esto se dice Behageja. Todos los Hagim se llaman Hagim del Dios y el Sukkot se llama tu fiesta. Es tu fiesta porque tú haces algo con tus manos. Y es menos traumática y por esto ahí tenemos 3 veces Simcha. Y justo por esto la más grande cuestión del libro de Kohelet es, quiere decir, el hombre, por diferencia, el ser humano, por diferencia de Behemoth y por diferencia de Hayot, tiene capacidad de valorizar, entender, profundizar y contemplar universalidades. Quiere decir, cosas perpetuas, universales, aunque él personalmente esté tanto variable cuanto puede. Entonces, somos un ser que es incorporación de variabilidad, porque 70 años si no estás, y esto es lo de Hevel Havalim, vapor, la vida es pasajera, el hombre es pasajero. Y de otra parte, de otra banda, la capacidad de entender, de intentar a entender el universo, el Dios, el mundo, el senso de la vida. Ahora, esto se llama en hebreo aray. Aray quiere decir, hay perpetuo y hay aray. Aray se puede decir zemaní, temporal. Ahora, el mensaje del libro de Kohelet es: el Dios dio a la gente un fecho fuerte y malo de poder considerarlo todo. Ama esto nos causa mucha frustración. Y el medicamento para culanear y para curar esta frustración es carpe diem. Es como captivar el día, vivir el momento. Y esto se llama temporal. Y la Sukkah es la incorporación de la temporalidad. Entonces, el hombre puede sobrepasar su frustración humana solamente con abrazando su temporalidad. Y la fiesta de Sukkot resembla y incorpora el abrazamiento de la temporalidad. Esto es. Y por esto el libro que habla de la temporalidad es el texto central para la fiesta de la temporalidad. Ama esta fiesta es la más alegre. ¿Por qué? El absurdo del ser humano. Abraza la temporalidad y da sentido a la existencia humana. ¿Entienden? Bueno, es complicado. Tampoco es mucho complicado. Es como complicadico. Bueno, entonces, a ver cómo lo hago subir, stop share. Bueno,